Bienvenidos al Club de Cuentos nuevamente. Este es el canal donde las historias cobran vida, donde cada palabra es una puerta y cada cuento es un mundo que espera ser descubierto. Siempre hay un mensaje. Para quienes ya son parte de este grupo, muchas gracias por suscribirse. Gracias por estar aquí, porque cada vez que abren este canal nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Queremos ser un equipo, estar unidos. Ustedes son la razón para cada historia que narramos. Para quienes llegan por primera vez, bienvenidos a casa. Aquí encontrarán relatos que emocionan y que hacen pensar, que dejan huella y que descubren talentos. Gracias por inscribirte. Hoy tenemos una historia muy especial. Es el ánimo de los deportes. Es la historia del soccer. Hay un lenguaje que no necesita traducción, un lenguaje que se habla de los campos internacionales. Ese lenguaje es el deporte. Pero esta no es una historia sobre victorias, trofeos y encuentros deportivos. Esta es la historia sobre algo mucho más frágil, mucho más valioso. Esta es la historia del inicio, de cómo se inició esa hermosa danza del fútbol soccer. ¿Quién lo inventó? ¿Cómo empezaron? Crónicas de gloria y recreación. La razón por que vamos a narrar esto es porque ya la emoción del mundial está invadiendo a Estados Unidos. Este mundial del año 2026 comenzará el 11 de junio y termina el 19. Hay 3 lugares seleccionados: México, Canadá y Estados Unidos. Será de gran impacto económico. Más de 8.000 millones de dólares entrarán, porque se espera una asistencia de más de 5 millones de participantes. El Club de Cuentos traerá información sobre momentos históricos y cómo se evolucionó en el mundo estos deportes. Hoy solo comenzaremos con la historia, pero más adelante podemos traer eventos y personajes que han hecho historia en estos deportes. ¿Sabías que uno de los deportes más amados del mundo nació del caos? Pongan atención, vale la pena este cuento. No empezó con estrategia, no empezó con orden, no empezó con determinado número de jugadores, no, nada de disciplina. Vamos a imaginarnos el escenario. Imaginen calles llenas de tierra, porque estamos hablando de años y años y años atrás. Sonaban campanas porque se iba a festejar el evento. Pero de repente, cuando suena la campana, todo el pueblo empieza a salir. Era la cancha, todo el pueblo. Había que recorrer el pueblo. Así comenzaba la historia del fútbol soccer. Todo un pueblo detrás de un balón. Hombres, jóvenes, incluso niños, persiguiendo ese balón a través del pueblo. La meta era llegar a un final del pueblo. Todos empujaban, gritaban, luchaban persiguiendo ese balón. No había ningún equipo claro, no había árbitros, no había reglas. Un juego donde todo estaba permitido,
Podían correr con el balón, patearlo, empujar, tocarlo, llevarlo, derribar a los demás. El objetivo era muy simple: llevar un balón de un extremo del pueblo al otro. Pero en el camino era puro caos, nada de disciplina. Y así pasó durante varios siglos, hasta que alguien se hizo una pregunta: ¿y si el juego tuviera unas reglas? ¿Y si pudiéramos tener algunos límites? Hasta mediados del siglo XIX, atención, las escuelas en Inglaterra decidieron organizar ese caos. Querían competir, pero necesitaban un orden. Para saber en realidad quién ganaba, tenían que ordenar grupos. Y entonces surgió el conflicto. Dos ideas, dos visiones, dos formas de ver el juego. Los que creían en el control decían que el juego debe ser limpio, elegante, controlado. Solo los pies, sin violencia innecesaria y con reglas claras. Para ellos, el balón no era pelear, era creatividad. Y los que creían en la fuerza, otros creían que no, que tenía que ser diferente. El juego es contacto, es lucha, es resistencia. Había dos maneras de ver cómo crear las reglas: con la fuerza o con la creatividad. Algunos querían correr con el balón en las manos, otros querían sentir el impacto, querían conquistar el terreno con fuerza. Hasta que en 1863 el mundo del fútbol se dividió. Por un lado nació el fútbol moderno, soccer, y por el otro nació el rugby. Uno lo maneja con los pies y otro puede trabajar las manos. Dos caminos que nunca volverían a ser uno, completamente diferente. Me imagino que muchos no creían que la historia comenzó así, pero ya empezaron las reglas. Sin embargo, todavía la historia no había terminado, porque el hombre cambia el juego y las reglas. Uno de esos caminos cruzó el océano. El rugby llegó a América y fue en las universidades donde algo inesperado ocurrió. Un joven llamado Walter Camp miró el juego y no vio solamente movimiento, vio oportunidad. Vio que el caos podía convertirse en estrategia y decidió cambiar las reglas. Primero creó algo revolucionario: las líneas de scrimmage. Por primera vez un equipo tenía control total del balón. Ya no era una lucha constante, era un momento para pensar, para ver cómo podía participar los otros miembros del equipo. Luego inventó el sistema de downs. Un equipo tenía intentos limitados para avanzar, o sea, empezaron las reglas. Si no lograba, perdía el balón. De repente el juego dejó de ser solo físico y se convirtió en mental. Cada jugada era un plan, cada jugador una pieza clave. Así nació el fútbol americano, es decir, todos son de la misma familia de fútbol, pero fue una historia diferente como se fue creando el fútbol americano. 3 balones, 3 caminos. Y así, de un mismo origen, nacieron 3 formas de jugar, pero lo más importante aún, 3 formas de vivir. El primer balón, la libertad. El fútbol, el más simple, el más universal, el que solo necesitaba un balón y ganas. Y es aquí donde no importa de dónde vienes, no importa cuánto tienes, solo importa lo que haces con lo que tienes. Hay un personaje especial para representar el fútbol soccer: Didier Drogba.
Lo llamaban el pacificador. Era de Francia, pero clasificó en las Costas de Marfil para un mundial. No solo era un goleador, es el hombre que detuvo una guerra. A diferencia de las estrellas actuales, no firmó su primer contrato profesional hasta cuando tuvo 21 años de edad. Esa edad muchos ya consideran muy viejos para participar o iniciar en un equipo. Pero este personaje en el 2005 clasificó a Costa de Marfil para ir al Mundial. Y así fue como tomó el micrófono frente a toda esa cancha y en el vestuario, rodeado de compañeros, se arrodilló ante las cámaras para suplicar en vivo a los grupos rebeldes de su país que bajaran las armas. Su petición logró un alto al fuego tras años de guerra civil. Mira cómo el deporte puede ser una forma importante de que todo el mundo se entere y pueda poder tener influencia en decisiones. Pasó de ser un suplente, este personaje, en la segunda división francesa a ser el máximo ídolo de África, demostrando que el soccer puede ser una herramienta diplomática. El fútbol te enseña algo poderoso, que con reglas simples puedes llegar muy lejos, que la creatividad abre caminos, que el mundo entero puede hablar el mismo idioma. Ahora tenemos el ejemplo del segundo balón, el rugby. Es fuerza, pero también es honor, porque aquí la disciplina lo es todo. Puedes chocar, puedes caer, puedes luchar, pero al final los rivales se levantan juntos, comparten, conversan, se respetan y trabajan en equipo. Cada uno pone su talento para tener el éxito. Hay un personaje especial para este deporte. Silla Colisi es el capitán de la esperanza. La historia de Colisi parece sacada de una película de realismo social. Creció en un barrio extremadamente pobre de Sudáfrica, donde a veces su única comida era un poco de agua con azúcar. Pero el día de su primer entrenamiento no tenía uniforme para ir a la cancha al rugby, así que entrenó usando sus calzoncillos que eran tipo boxer, porque no tenía nada más. Así de pobre era este jugador. Años después se convirtió en el primer capitán negro de la historia de los Springboks. Es un deporte históricamente dividido porque logró abrir una nación entera, uniéndola, ganando no uno, sino 2 mundiales consecutivos, del 2019 y 2023. El rugby enseña algo profundo, que la verdadera fuerza está en el control, que el respeto vale más que la victoria, que nadie gana solo. Es importante ser parte del equipo, poner sus talentos en juego. Ahora tenemos una participación especial del tercer balón, el fútbol americano. Es el más estructurado, el más calculado y el más preciso. Aquí cada persona tiene un rol. Si uno falla, todo falla. El bloqueador protege, el corredor avanza y el mariscal decide. Hay un representante especial. El personaje es Kurt Warner.
le llaman el cajero del supermercado. Es la historia como de una Cenicienta donde después pudo ser parte de la NFL. Warner no fue elegido por ningún equipo al salir de la universidad. Ustedes saben que después de la universidad entran ya a que los seleccionen en estos equipos, pero terminó trabajando en un supermercado por $5 la hora, acomodando cajas de cereales durante el turno de noche. El dato curioso es que para él mantener el brazo activo mientras no jugaba y no perder su físico, lanzaba bolsas de comida a sus compañeros en el trabajo y así podía practicar y no quedar con mal físico, con la esperanza de que iba a participar en algún equipo profesional. Además tenía un carro tan viejo que solo podía girar a la derecha. Si tenía que girar a la izquierda, debía dar 3 vueltas a la manzana hacia la derecha. Esa es la historia de muchos personajes que han empezado pobres, pero con persistencia, con dedicación, con disciplina, sin usar ninguna sustancia adictiva, han podido salir adelante. Y este es el ejemplo para nuestros jóvenes. De estar desempleado, este personaje, y vivir de cupones de alimentos, pasó a ser el jugador más valioso de la MVP y ganar la Super Bowl con los Pants, a una de las temporadas más mágicas de la historia. Este juego enseña algo fundamental: que el éxito no es improvisación, es planificación, que cada persona importa, que el orden puede vencer al caos. La verdadera lección. Déjame decirte algo importante. Esto no es solo la historia de los 3 deportes, es la historia de nuestra propia vida, porque todos empezamos en el caos. En la juventud hay confusión, sin reglas, sin dirección, sin claridad, más preferencia a la diversión, quizás al alcohol, a poder estar con drogas, sustancias adictivas, experimentar, pero llega un momento donde tienes que decidir la verdad. ¿Qué vas a hacer con tu propia vida? Es que necesitas las 3 categorías para desarrollar la madurez. Necesitas la libertad para soñar, necesitas la fuerza para resistir y necesitas la estrategia para avanzar. Si esta historia tocó tu corazón, compártala con alguien que la necesita. Déjanos en los comentarios. ¿Eres más estrategia? ¿Eres fuerza? ¿Eres libertad? ¿Creatividad? ¿Talento? Y si tienes una historia que quieres que contamos, envíanos un mensaje. Carmesí Club de Cuentos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima aventura.